Hola, Chava Lobatón, miembro del comité organizador de los festejos de 80 años de la Shomer HaTzair en México. Yo primero, antes que nada, felicitarlos por la NOA, por todo lo que han hecho, por lo que se ha logrado. Segundo, creo que es algo que es valioso recordar y tener presente, porque si algo ha sido pilar en nuestras comunidades, en nuestra comunidad judía, son las NUOT y los movimientos juveniles. No nada más hacia México, sino internacionalmente han dejado su huella y han marcado a la comunidad en ese sentido. Bienvenido, Chava. Platícanos un poquito, 80 años de las NOA en la que han sucedido muchas cosas y siguen y seguirán pasando. Hola Isaac, gracias, buenas tardes por la invitación. Bueno, gracias por la invitación, más bien, a ti y a Diario Judío. Sí, empezamos los festejos de 80 años de la Shomer HaTzair en México, que tenían que haber empezado en marzo, pero con este asunto del COVID se fueron aplazando. Bueno, recordar a la gente que la Shomer HaTzair fue la primera comunidad judía sionista en el mundo y en México también. La TNOA en México fue fundada en 1940, fue fundada por Abner Alifas, que era un sheliach que vino al Colegio Israelita de México y que junto con gente del Colegio Israelita fue formando la TNOA aquí en México. Él posteriormente fundó también el Colegio Tarbut y el Colegio Sefaradí. O sea, Sí, Abner es una personalidad que cambió la vida comunitaria totalmente y es un gusto saber que además la crea, pero yo creo que no muchos sabían que la Shomer se formó desde el Colegio Israelita de México en una parte, ¿no? Realmente. Empezó con un núcleo de alumnos del Colegio Israelita, ahí fue donde surgió la TNOA, en 1940. Fue empezando a crecer, llegó a tener en mediados de los 40, principios de los 40, hasta 1000 Javerim en la República, en más de 7 u 8 estados. O sea, no era nada más la Ciudad de México, comunidades como Guadalajara y Monterrey, había en Veracruz, en San Luis, en Tampico. En la Ciudad de México había 3 Kenim, el Ken Merkazí, el Ken Trumpeldor y el Ken Albanón, que eran Kenim de diferentes comunidades, que era un poco raro en la TNOA, pero así fue hecho. No conozco bien la historia, para eso vamos a tener eventos para saber bien sobre esas épocas. Pero fue una TNOA que se distinguió mucho en sus primeros años, tanto en México como en Israel. En 1947-48 hubo el primer Garin Aliyah de la TNOA que se fue al Kibbutz Nekba. De hecho, hay un documental muy interesante hecho por Leo Cohen y Pascal Roy, que se llama Días de Juventud, que también es parte de las ideas que podemos tener para compartir con todos los Javerim y con la gente también externa que esté interesada en la historia de la Shomer HaTzair o de las NUOT en México. Fue la primera alianza, de entre ellos hubo el grupo, 3 Javerim, Abraham Segal, Rubén Margolis y Samuel Schiller, que fueron en el Éxodo. La historia es... Te interrumpo ahí 2 segunditos, yo sé que estabas contando, pero creo que esa parte es muy importante, nada más como para dejarla. O sea, creo que hablar de 80 años de la Shomer HaTzair es hablar de 80 años de la comunidad judía de México, no nada más. Son historias que reflejan la comunidad judía de México. Y eso que comentas del Éxodo, yo creo que no todos saben que además sus hijos, nietos, etcétera, siguen estando en la comunidad judía de México, muchos de ellos participando activamente, ¿sí? De los 3, de Margolis, ni se diga, de Schiller, etcétera, de los que vamos conociendo, y que hayan estado participando en el Éxodo, saliendo porque salieron del Garín de México, va mandando un mensaje importante de esa historia que tanto se ha marcado y que tanto debemos recordar de nuestra comunidad judía de México, ¿no? ¿Qué nos cuentas de eso? O sea, muchos hemos oído de ese barco que fue rechazado, del holocausto, etcétera, pero que hubiera 3 personas de México y que además yo sé que después tuvieron una participación activa durante todo lo que fue sucediendo, te puedo decir, pero es interesante que la gente conozca un poquito más de México al Éxodo, a esto que creemos que es una historia un poco lejana de la comunidad judía de México, ¿no? Sí, hay una historia muy interesante que tiene que ver, que es que antes de salir y de embarcarse hacia Israel, la bandera, el degel de la TNOA fue enrollado y había una promesa de que no se iba a desenrollar o abrir
hasta que llegaron a Israel. Y está la historia de que cuando se abrió el Degel significaba que se había cumplido un poco como la meta del Aliyá y de la representación mexicana en Israel. En ese Garín después también, bueno, en esa época hubo el Garín que fue Kibbutz Nekba, que se distinguió muchísimo en la lucha de liberación, en la lucha de independencia del 48, porque Nekba fue un bastión que detuvo el ataque de los egipcios. Entre ellos estaba varias también personas, me acuerdo de Gershom Cernovati, en paz descanse también, que fue muy activo después en la TNUA como presidente de la Asociación Civil de la TNUA. Digo, yo también pertenezco a la Asociación Civil ahora de la Shomer Hatzair, pero él era una figura importante. Estaba... ahí sí me acuerdo. Bueno, ahorita me voy a acordar de algunos otros nombres Ahora más. te van a llegar esos nombres. Pero aparte, está muy bien documentado en el documental de Días de Juventud, que vamos a tratar de proyectar. Oye. Para no omitir tantos nombres, porque es un garín muy, muy grande, que muchos se quedaron en Israel. Oye, dentro de eso es importante que no nada más la Shomer Hatzair ha dejado huella en México, estábamos comentando también en Israel, porque parte de esos garín, parte de eso, crearon y fundaron kibbutzim en Israel. O sea, que pocos también deben saber que México creó y fundó kibbutzim. Digo, son historias que de repente se nos pierden o se nos van y que decimos, bueno, era lejano, era Europa y eran los que se fueron para allá. También México tuvo su participación creando diferentes kibbutzim. Creando y fortaleciendo, sí. Por ejemplo, Nekba fue un caso, otro caso importante, dos casos importantes de garín mexicanos que fueron pilares en la fundación de los kibbutzim fue Yad Mordejai y Megiddo. Megiddo tuvo una población, un garín muy importante y mexicana, o sea, fue junto con Yad Mordejai, se conocen como los kibbutzim mexicanos. Posteriormente también hubo allá otros kibbutzim, como a Gatón, como a Gash, pero claro que hay huella mexicana, o sea, latinoamericana ni se diga, pero mexicana, de la Shomer Hatzair de México, en varios kibbutzim. Una parte importante también, hablando de Abner Elifaz, una parte que ha sido muy, muy importante fuera de algunos años, es que siempre ha habido un vínculo muy estrecho con Israel, porque siempre han habido shlichim que vienen de Israel a México. O sea, Abner Elifaz fue, aunque no venía, fue el fundador de la TNUA, pero fueron llegando shlichim de diferentes kibbutzim, generalmente vienen de kibbutzim, en los últimos años ya no, pero es otra de las cosas. Hay un vínculo muy estrecho con Kibbutz Artzi, que es la Federación de Kibbutzim de la Shomer Hatzair en Israel. Varios miembros de la TNUA han sido parte fundamental en la creación de Kibbutzim, entonces hay un vínculo porque la ideología de la TNUA también era una ideología kibutziana. Entonces, siempre, digamos que la meta, digamos, durante muchos años, era la aliyá al kibutz, no nada más la aliyá a Israel, sino era aliyá al kibutz, era la forma en la que una persona de la Shomer Hatzair se realizaba como shomer, ¿no? Entonces, pues sí, ha habido un vínculo muy importante con los kibbutzim. Oye, justo de eso que hablas, creo que también hay que recalcarlo, porque es algo que han pasado 80 años, muchas cosas han pasado en la comunidad judía, muchas cosas han pasado en el mundo, han pasado en Israel, hasta con los propios kibbutzim y con todo esto, y es importante recalcar que la Shomer Hatzair ha mantenido las bases de su ideología, ¿sí? Se ha ido actualizando todo, pero lo ha mantenido. ¿Cuál es esto? ¿Qué implica ser Shomer Hatzair? Porque durante muchos años además eran, digamos, la parte importante en Israel en ese sentido, con esa ideología, y siguen manteniéndola y siguen fortaleciéndola y sigue sacando algo en muchos sentidos y siendo bastión de muchas cosas políticas en México y en Israel en ese sentido. Es más, inclusive una hija de Jaber de la TNUA está hoy bueno, participa en muchas cosas en el gobierno de Israel, hemos tenido la oportunidad de platicarla. Lo dejo a ti que nos digas, porque todo esto se mama, se deja, lo dejan a la gente y se traduce en hasta eso, hasta la parte política, ideológica, social, ¿no? Claro, bueno, qué bueno que dijiste lo de eso. Una de las cosas más importantes que tiene su ideología
es toda esta lucha social por igualdad de derechos, por democracia, por no discriminación, no es actual por lo que está pasando. Ha sido, la gente que ha ido a la TNUA sabe perfectamente de lo que hablo. Es una TNUA que siempre ha estado codo a codo con la lucha de igualdad entre todos los pueblos. Hablando de partidos políticos, hay como una especie de trinidad, digamos, de triángulo, que es Hashomer Hatzair, como TNUA, Kibbutz Artzid y Mapam, que era el partido político de la Hashomer Hatzair. Eran como el triángulo, digamos, de tres instituciones juntas, ¿no? O sea, el Kibbutz, la TNUA y el partido político. Mapam estuvo varios años siendo, inclusive en los primeros años del Estado, era en la oposición a Ben Gurion. O sea, los dos, digamos que eran de izquierda, pero Mapam estaba más a la izquierda y era oposición de Ben Gurion en los primeros años. Eran, desgraciadamente, y dadas las condiciones, ahora Mapam es un partido, bueno, Mapam ya no existe, es Meretz, es un partido muy chico, con poca representación, porque Mapam se fue uniendo con otros grupos, Ratz, Shinui, formaron Meretz, en otro momento estuvo con el Abodá. Sabemos que hasta los partidos chicos en Israel tienen fuerza, no es como en Por otros eso. lados del mundo. Pero la TNUA tiene, o sea, el trabajo social que se crea en la TNUA, el líder de Meretz ahorita es Nitzan Horowitz. Y dijo Nitzan Horowitz una vez que él no se ubicaba, él no podía sentirse parlamentario sin pensar en lo que recibió en la TNUA como ideología. O sea, es decir, ahí recibió las bases de toda la parte social, de lucha social, de igualdad, de sionismo, de socialismo, que fue de la que fue impregnada en la TNUA, ¿no? Hay un video muy interesante de él. Y así nos sentimos también muchos. Hablaste de Xaverín, bueno, pues está el caso de, aunque ella no fue Javerá de la TNUA, su papá Benito Lasky, al cual le mandamos un abrazo por la pérdida de su esposa recientemente. Gaby, su hija, que trabaja ahora en Mapam, bueno, en Meretz más bien, en Mapam, es una abogada brillantísima que trabaja en derechos humanos de judíos y de palestinos. Es brillantísima, tiene una carrera, a pesar de que ella es de Maccabi, su aliá, pero se fundió pero con lo la... que se aprende en casa se queda mucho en casa. Y luego la prueba es de a qué partido ya acabó llegando y cuáles son sus ideologías y cosas de lo que está haciendo hoy en Israel, ¿no? Tenemos un lema, que es el lema de la Shomer, que los han usado otros grupos, pero es el lema digamos, icónico de la Shomer, que es Pam Shomer, Tamid Shomer. Hoy Shomer, siempre Shomer. Uno está en la Shomer y siempre se queda en la Shomer, ¿no? Yo tuve la fortuna de entrar hace 41 años a la Shomer y sigo participando de alguna otra forma. Y en general la gente que sale de la TNUA ha sido gente que siempre ha sido comunitariamente, ha trabajado, a pesar, por lo mismo que has platicado, de que por el tipo de ideología siempre ha sido una ideología diferente al resto de la comunidad. O sea, nos hemos adaptado porque la ideología lo ha cambiado, el kibutz ya no es la esencia, digamos, pero hay mucha gente que después fue pilar dentro de la comunidad, pilar en muchas instituciones, ya hablamos de Nikolaski, estaba, vamos a decir, Isaac Markovich, que también acaba de fallecer, mucha gente, y la gente de la TNUA siente un apego importante a la TNUA. Digo, estoy casi seguro que sucede con otras TNUOT, yo hablo específicamente de la Shomer Hatzair, pero creo que esta parte de carga social, de carga de igualdad, de carga de verse en el reflejo del otro, nos ha caracterizado. A Shomer Hatzair, desde después de la Guerra de los 6 días, ha sido una TNUA que ha impulsado, que ha luchado por que termine la ocupación israelí en los territorios y la igualdad, o sea, el derecho de 2 pueblos para 2 estados. Es algo que hasta hoy en día mantenemos en diferentes marcos. Algunos trabajan en Israel, otros trabajamos en otras instituciones, pero
Eso es una de las cosas. Y la otra, que es la más importante para mí, esta parte de la parte ideológica, es la parte social. Es decir, los amigos de la TNUA superaron por mucho a los amigos del colegio, ¿no? O sea, la TNUA eran, siempre dicen que el Ken fue nuestra segunda casa, yo digo que no, el Ken fue nuestra primera casa. El Ken siempre era el lugar a donde recurríamos en cualquier momento, ¿no? Digo, no. Porque hay un dicho que es digamos, de los fundamentos de la Shomer Hatzair, que es no escuches, hijo, la moral de tu padre. O sea, era la rebelión del hijo de la Shomer Hatzair. Pero una rebelión con amor hacia los padres. No es una rebelión porque sí. O sea, es una rebelión de decir, necesitamos cambiar, necesitamos, y desde ahí influir hacia la casa. Entonces, por eso siempre digo que el Ken no fue nuestra segunda casa en muchos casos. Era nuestra primera casa en los años de juventud. Después regresamos a la casa, pero eso para mí es algo muy, muy significativo de la TNUA. Oye, hemos hablado mucho de los 80 años, de toda la historia, pero ahora viene el evento o los eventos y es conmemorarlo y además que va a servir no nada más para la gente de la Shomer, yo creo que es para que lo vea todo el mundo porque es parte de, como hemos hablado, de nuestra comunidad judía de México en muchos aspectos, tanto para acá como hacia afuera y vale la pena. Platícanos un poquito todos estos eventos, todo esto que va a haber, porque no es nada más una, sino son varias actividades, ¿no? Bueno, sí, como te platicaba, desde hace muchos, muchos años existe lo que es la Asociación Civil de la Shomer Hatzair, que es un grupo que está fuera de la TNUA, son adultos que velan por los intereses económicos y, digamos, patrimoniales de la TNUA, se encargan también del contacto con la TNUA mundial y de los Shlichim. Bueno, ahí somos una asociación civil que se reactivó hace algunos años y que en el último año ha estado muy activa, los últimos 2 años, por suerte, porque tiene que ver un poco con este sentido de pertenencia. Y junto con la TNUA, con el Shelia Handi Faur, que va a estar con nosotros en la actividad, que ahora está en Israel por cuestiones del coronavirus, decidimos hacer una campaña grande, importante, de 80 años de la TNUA en México. Sentimos que es un momento muy importante porque todavía tenemos, por suerte, Javelin de las primeras generaciones, que ojalá vivan muchos años, pero poco a poco también empieza a haber gente que ya no está con nosotros. Decidimos, en primer lugar, era hacer un evento en el Centro de Documentación e Investigación Judía de la Comunidad de México, el CEDIJUM, donde se iba a entregar, porque estaba arrumbado en la casa, todo el archivo de material que hay de la TNUA en México, porque estaba en cajas empolvadas. Decidimos que la mejor opción era entregarlo y democratizar la información que hay dentro de la información de las cajas que habían. Las entregamos el 5 de marzo, o sea, apenitas antes de empezar la pandemia, y la idea era hacer un evento, que es el que voy a hablar ahora, que era más o menos parecido, aunque se va a hacer este evento después, era hacer una entrega formal al centro de documentación sobre todo el material y que la gente que tuviera material que quisiera donar de la TNUA lo entregara para que estuviera ahí disponible. Yo hace cuestión de 15 años o 14 años rescaté de la TNUA cerca de 2.000 o 3.000 diapositivas que estaban arrumbadas, que se iban a tirar a la basura. En el lapso de algunos años fui digitalizando la mitad, todavía me quedan algunas por digitalizar. Están abiertas, son generalmente diapositivas que hablan de 70s y 80s, porque en la época que se usaban diapositivas, no entiendo por qué, porque era como una tradición en las NOT, que los shlichim traían diapositivas y tomaban fotos. Se entregó este material, o sea, las fotos todavía no se entregan, se entregó cantidad de publicaciones, Tochniot de Mahanot y Tonim, panfletos que se daban, invitaciones para eventos, revistas. En los 80s publicamos una revista que se llamaba Vanguardia, fue entregada, muchísimas documentación. Ese era el primer evento, lamentablemente lo tuvimos que cancelar por esta situación. Entonces surgió hace unas semanas la idea de hacer un encuentro virtual que está muy en boga hoy en día, con diferentes Javerim de la TNUA de diferentes épocas, para empezar
dar el banderazo de salida de los 80 años, de los festejos de los 80 años de la TNUA en México. La idea es un evento que se llama 8x8x8, es 8 décadas, 8 ponentes, aunque son 16 en realidad, 8 minutos. Es una idea donde 2 Javerim de cada década hablan durante 4 minutos, nada más, explicando cosas de su época, alguna anécdota, algo simbólico. Estamos por acabar la lista, depurar la lista de la gente que va a hablar. Sabemos que hay muchos que quisieran hablar. Se hizo entre el comité que salió de la asociación civil, pero que está abierto a todo el que quiera participar. O sea, lo vamos a lanzar. Habemos cerca de 10 o 11 personas trabajando allí y nos gustaría que fueran más. En conjunto, por supuesto, siempre en conjunto con la TNUA actual, que es muy importante. O sea, la asociación civil es nada más la parte, digamos, como escudo en la parte económica, en la parte legal, pero la TNUA siempre es, la premisa de la TNUA es la juventud decide, ellos son los que deciden, se equivoquen, no se equivoquen, hagan bien, no hagan bien, nos tocó a todos, y eso es lo más importante. Y junto con la TNUA estamos haciendo este evento donde va a haber gente que estuvo desde los 40 hasta gente que va a hablar ahora. Ese es el primer evento, que es el que queremos promocionar ahora, porque después vendrá otra serie de eventos, como un evento masivo que esperemos que se pueda hacer a final de año, si no lo haremos a los 81, y diremos que son los 80, pero está eso, está la proyección de algunas películas, hay una idea a largo plazo de hacer un libro de imágenes y textos acerca de la TNUA en México, para rescatar también esta historia de una manera gráfica y en una manera oral, digamos, con entrevistas. Oye, ¿cuándo, cómo, qué tiene que hacer la gente? Porque seguramente mucha gente lo quiere hacer, lo quiere ver, lo quiere estar pendiente. Lógicamente en Diario Judío tenemos toda la promoción, publicidad, la información, pero ¿cómo puede estar enterada la gente y cómo puede participar o puede estar al tanto de todo esto? Porque como tú dices, te encantaría que participe más gente. Platícanos un poquito. Sí, mira, la actividad va a ser por Zoom. Vamos a mandar el link para entrar a Zoom. Hay capacidad, es un Zoom que hay capacidad para cerca de 500 personas. Esperemos que no nos demos abasto, pero bueno. Y la otra forma en que se va a poder seguir también es por medio de las redes sociales. Vamos a tratar de hacer un Facebook Live a la página de la TNUA en Facebook. Y si se puede también, hay diferentes páginas, página de Xaverín, página de Xaverín de ciertas épocas. Esa es la forma en la que vamos a hacer. Por medio de Diario Judío, al cual le vuelvo a agradecer muchísimo esta entrevista y sobre todo siempre el interés por difundir cosas de TNUA y de la TNUA en México, porque no es la primera vez. Les haremos llegar el link para entrar a Zoom, si no... y haremos publicidad en esta semana porque es el próximo domingo 14, o sea, de mañana en 7 días. El domingo 14 a la 1 de la tarde, hora de México, abriremos la reunión de Zoom. Durará hora 30, hora 45, y con eso daremos el banderazo. El único detalle que tenemos es el número de reunión de Zoom, pero pronto estará en cuestión de mañana o pasado mañana. Oye, pues, Chava, muchísimas gracias. Creo que muy completo. La gente debe estar esperando conocer la historia de la Shomer y al mismo tiempo recordar grandes escenas, pasajes de la historia judía en México y de la comunidad judía en México, en Israel. Muchísimas gracias, todo interrelacionado, y estaremos al pendiente de todas estas buenas noticias y estos eventos para que nadie se los pierda. Te agradezco mucho, como te dije, Isaac, a Diario Judío, y sí, la verdad es que estamos emocionados de empezar y de hacer le llamábamos en la TNUA Sharsheret, que es cadena de relaciones entre generaciones, primeras generaciones y Janijim actuales. Algunos somos papás de la TNUA hoy en día, que fuimos Janijim, y muy emocionados, y terminar nada más con el tradicional Hazak Bematz y Pam Shomer, también Shomer. Gracias.